Bueno, espero que ese receso de vacaciones haya ido bien, que haya sido suficiente. Vale, me dice Rodo que cómo va el ciclón, qué ha pasado, si estáis afectados algunos por él, cómo van vuestras conexiones y sobre todo que estéis todos bien. Todo bien, dice Alexi. Todo bien, perfecto. Muy bien, pero ¿ha pasado? ¿Ha llegado a ver? Que todo pasó sin trauma. Aquí en Barahona todo bien. Ah, vale, perfecto. Estupendas noticias entonces. Brisa, gracias por contar. Nada, Rodo está en todo, siempre. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Ya espero, lo que decía antes, que el receso espero que no haya sido demasiado corto, que habéis aprovechado para descansar, para hacer alguna de las actividades que os propusimos y vamos a comenzar. Vale. Lo primero que hemos visto en el contenido de hoy tenemos las indicaciones sobre la semana presencial. Insisto, por favor, cumplimentar ese drive lo más rápido posible. Os va a tomar muy poco tiempo porque además son datos que no tenéis que rebuscar, que los vais a tener en la cabeza seguro y en un momento lo vais a poder rellenar. Dedicarle 5 minutos porque a nivel organizativo nos es de gran ayuda. En segundo lugar, os quiero comentar brevemente que el lunes pasado os enviamos por email el feedback individual a cada uno de vosotros que nos había hecho llegar la profesora Sonia. Ya me traslada que muchas gracias por la participación, habéis participado casi todos y os habéis esmerado y habéis elaborado unos comentarios personales y realmente que se nota que habéis aprovechado su conferencia y su nuevo artículo. En cuanto a una conclusión general que hizo, la publiqué en el muro. No recuerdo si el lunes o el martes, pero está en el muro. Si vais un poco en el historial, la tendréis entre las últimas publicaciones que se han hecho la semana pasada. Y es una conclusión para todos. De esa conclusión quiero destacar que hay una recomendación de la profesora. Que por favor hagáis caso a esa recomendación. No la quiero decir porque si no os quedáis con lo que os digo y no leéis la conclusión entera. Entonces ahí se hace una propuesta para que elaboréis una reflexión sobre algo que debéis entregar el 13 de septiembre. Ahora no os preocupéis porque en esta webinar os voy a dar muchas fechas, pero al final de la webinar he hecho un calendario para que lo tengáis en cuenta y tengáis toda la información concentrada. Sí, la continuidad con la webinar de Sonia. Sí, sin duda es muy interesante. Tomamos nota y se lo haremos llegar, Luisa. Vale, ¿tenéis alguna duda sobre o algo que me queréis decir acerca del feedback que os hizo llegar Sonia, sobre la conclusión, alguna duda que tengáis o alguno que esperaba recibir un feedback y no lo ha recibido? No. Parece que no, así que seguimos. Vale, los siguientes son los grupos de la comunidad. Durante todo este mes habéis tenido 4 grupos. El que está de siempre, que es el de nuevas tecnologías, las TICs aplicadas a la formación. El de siempre del TFM, que desde que trabajamos en él lo tenemos abierto, y 2 nuevos, el del iBook de Mindfulness y el del iBook de gestión de riesgos. Muchos de vosotros ya habéis aprovechado para hacer las actividades durante este mes, que era como estaba previsto. Vamos a ampliar ese plazo una semana más por si alguno no las ha entregado o está en ello y no la ha terminado de subir, para que a lo largo de esta semana las podáis subir. A partir de entonces ya no recibimos actividades. No sabemos en función del movimiento si seguirá abierto el grupo o no, pero en principio ya la recepción de actividades queda cerrada. Es una recepción de actividades que es voluntaria, las podéis hacer, pero es muy recomendable para vosotros para que penséis sobre los temas que ahí se plantean y porque forman parte de la evaluación social, al igual que estas webinars o las cosas que propone la profesora Sonia. Eso en cuanto a los grupos. Ahora ya vamos a ir con lo gordo, con los comentarios generales de las tareas y con lo demás. Vale, en los grupos esto es lo que he comentado antes. Por favor, la participación activa, que publiquéis las actividades y que si a alguno se le ocurre alguna respuesta a un compañero, que lo haga, que no le tiemble el pulso, que es algo más didáctico, más interactivo y seguro que tenéis que aportaros los unos a los otros, pero de momento no ha habido mucho movimiento en ese sentido.
Las tareas. La tarea de aplicación de la semana, de la última unidad, ya la tenemos un poco lejana, pero sí que quiero insistir en que es importante que hagamos una labor de investigación. Si la hacemos y no tenemos éxito con ciertos puntos, lo ponemos, pero que se note que hemos trabajado sobre ello, que no nos hemos quedado con lo primero que nos han dicho y como era poco, hemos puesto eso poco y ya está. A lo mejor sí que es bueno desarrollar un poco nuestra experiencia y decir, he intentado conseguir esta información, solo he conseguido esto, pero bueno, espero de lo otro conseguir más allá. Dar un poco más de empaque, porque muchos ponéis muy pocos porque habéis encontrado muy poco, pero poner también lo que pensabais buscar, ahí sí que hay algo más que podríais poner. Información. Poner información toda la que tengáis, no os quedéis ninguna. Y hacerla condensada, no la hagáis demasiado larga, demasiado literal de cómo viene en los manuales, en este caso en el tema de tesorería, pues en cuanto a los procedimientos. Comparación, siempre cuando no exista como en este caso un área de tesorería, podéis comparar en lo que viene en el material académico por un lado con lo otro, con lo del otro lado. A ver, hay dudas. La participación no es obligatorio, no es obligatorio, pero sí que os va a ayudar para llevar, os va a ayudar a no solo acceder al iBook, que son los contenidos sobre gestión de riesgos, sino ver un poco qué opinan el resto de compañeros, qué han hecho en cada actividad, cuáles, por ejemplo, se me ocurre, hay una pregunta que es sobre la gestión de riesgos de cómo creéis que es la estrategia, si es proactiva o reactiva. Pues ahí de momento están saliendo que la mayoría es reactiva, pero a lo mejor alguien pone que es proactiva, pues ahí se puede generar un debate, con lo cual siempre es bueno para estar al día. Más por así decirlo, no pide pan, tú estar ahí no te genera ningún compromiso, todos son posibilidades de ver lo que otros hacen y de tú de poder compartir lo que tú consideres. Vale, siento a la gente que no haya podido participar. La próxima semana tendremos otro, con lo cual no hay problema nada. Vale, perfecto. Pues lo que decía antes con la comparación. Es importante comparar un poco lo teórico y lo real. Nosotros en el material siempre nos damos como un modelo muy ideal, muy teórico, muy de cómo debe ser. Luego la casuística es infinita y la realidad supera todo tipo de ficción, con lo cual siempre habrá 1000 casos. Entonces siempre podéis jugar con esa dicotomía de esto debería ser, esto pone en el material que es así, pero aquí se hace de esta otra manera, por esto. Siempre hay lados por los que podéis jugar. Y hacer propuestas, lo de siempre, las propuestas de mejora, el cómo creéis que se podría hacer mejor, qué cosas eliminaríais, qué cosas introduciríais, qué cosas modificaríais. Siempre hay algo que podéis aportar. Vosotros tenéis ya mucha experiencia en organizaciones, no sois novatos en esto, con lo cual siempre hay algo, un toque personal que podéis dar, introducir y que se valorará. En la tarea de reflexión, y esto extensible a cualquier tipo de tarea, informe o a cosa que os enfrentéis, evitar las generalidades y los resúmenes. Los contenidos son los mismos para todos, con lo cual hacer generalidades o hacer comentarios generales que puedan resultar un tanto obvio no suele ser muy acertado y menos como en este caso que una tarea con el espacio tasado. Si perdemos esos caracteres en una generalidad le estamos quitando aportación personal. Igual que los resúmenes, no adelantamos nada resumiendo. Sí que los resúmenes nos van a ser muy útiles para asimilar todo el contenido, para poder tener claras muchas ideas, quedarnos con lo fundamental, concentrar toda la información que nos dan los materiales. Pero para hacer una tarea de reflexión o para una publicación en un grupo, en ese sentido hacer un resumen a lo mejor tiene que ir acompañado de una conclusión final o de una justificación de por qué ese resumen os ha sido útil para algo. Ejemplos, siempre dar ejemplos de momentos concretos en vuestra vida en la que podéis haber usado, por ejemplo, ese mindfulness. Cosas similares. A veces resultar un poco, no sé cómo decirlo, pedestre, muy de a pie de calle, demasiado coloquial, no es malo, porque quiere decir que sabemos, que hemos comprendido, que lo hemos aplicado, que tenemos intención de aplicarlo en un momento real, no en una cuesta general, etérea, que no sabemos exactamente muy bien qué es, sino que tenemos claramente visualizado en qué momento. Y nuestra vida diaria al final son de pequeñas cositas sin mucho valor, pero que hacen un todo que es nuestra vida. O sea que no tengáis miedo en ser demasiado concretos o demasiado coloquiales porque no hay problema, y en casos como el de mindfulness sí que era especialmente interesante hacerlo y muchos de vosotros lo habéis hecho.
Consideraciones, siempre consideraciones personales. Si incluís la de otros, es importante referenciarlas siempre. La información tiene que venir acompañada de la procedencia. Si tomáis cosas literales, si dais pantallazos, si copiáis, pegáis cosas de una página web o de un libro, por eso he puesto aquí el icono del copy-paste, es importante referenciarlo. De un modo más o menos académico, hay un montón de estilos por los cuales podéis citar, pero en este caso, como son tareas, con que pongáis un poco la fuente y hagáis un breve comentario acerca de la procedencia es más que suficiente, pero sí que debemos hacerlo en honor a la autoría y también para destacar lo que es nuestro, porque si no a veces se pierde un poco que parece que todo es copiado y realmente hay mucho de vosotros. Entonces ahí sí que delimitar bien, porque para defender lo vuestro y decir lo que es de otros. Y aplicaciones. Volvemos a lo de los ejemplos. Decir momentos en los que vosotros lo habéis aplicado, lo que lo aplicaríais en realidad o en teoría, pero hacerlo como aplicado, como que lo habéis integrado y que lo queréis llevar en algún momento concreto a la práctica. Pasamos al siguiente punto, que ya es la presentación de la unidad 5 del módulo 4. Esta es sobre la gestión de infraestructuras. Hay muchas definiciones de infraestructuras. La literatura en torno a esto, como casi en torno a cualquier cosa, es muy amplia. Entonces nos quedamos con una muy sencilla, como es el conjunto de instalaciones y equipamientos con los que contamos para poder prestar nuestros servicios. Es con todo lo que contamos, no solo con lo que usamos, sino con todo lo que contamos. Aunque no lo estemos usando, también lo tenemos que contar. Luego ya el tema de tener mucho y usar poco, allá esa brecha la tendréis que gestionar, pero es con todo lo que contamos para prestar nuestros servicios. Cuando hablamos de infraestructuras, como gestores nos tenemos que ocupar de tres cosas fundamentales: de la realización de obras de adaptación y de construcción. Adaptación de instalaciones y de edificios que ya teníamos anteriormente, pero que ahora les vamos a dar un nuevo uso, los vamos a reformar, le vamos a hacer una modificación importante. Toda esa adaptación es muy importante. Y de construcción de nuevos edificios. Insisto en el tema de la adaptación, porque en el caso de universidades, a medida que estas van avanzando en años, se van detectando nuevas necesidades que requieren de nuevas construcciones, y a lo mejor lo más acertado no es hacer una obra nueva, tirarlo todo y empezar de cero, sino que podemos aprovechar el edificio, darle una vuelta y poder hacer un nuevo uso importante. No sé si me estáis escuchando todos bien. Voy a lanzar una encuesta. Vale, por lo que parece sí. De mientras la hacéis. Vale, perfecto. Todos sí, o sea, cierro ya. Vale, en cuanto al segundo punto, el mantenimiento integral. El mantenimiento integral tanto de los edificios como de lo que hay dentro de ellos. Eso es algo que tenemos que tener siempre muy en mente. No vale con hacerlo y dejarlo ahí. Tenemos que darle un mantenimiento. Darle un mantenimiento adecuado día a día nos ahorrará muchos costes, mucho tiempo y muchos disgustos, sobre todo. Y en tercer lugar, la gestión del equipamiento. Esto cada vez es más importante por la adaptación a las nuevas tecnologías. Todo eso va a requerir que tengamos que cambiar todo nuestro equipamiento, nuestras instalaciones día a día, con lo cual eso sí que lo tenemos que tener muy presente. Vale, cuando hagamos todo esto, ¿qué vamos a encontrar? Problemas por montones. Problemas sobre todo derivados en esa adaptación, en esa necesidad de adaptar cosas antiguas a nuevos usos. Ahí se van a generar conflictos pues de intereses, incluso legales en el caso de edificios antiguos. Restricciones vais a tener presupuestarias, vais a querer hacer muchas cosas, pero vais a tener un presupuesto generalmente limitado. El alcance también se indica como una restricción, en el sentido de que tú pretendes hacer una obra que tenga la mayor duración posible, pero necesariamente va a caducar, con lo cual tienes que contar con esa restricción y decir, bueno, esto es lo que yo quiero cubrir y hasta aquí puedo llegar. En el texto vais a tenerlas todas, pero estoy diciendo las fundamentales. Y demandas, lo que vais a tener es mucha demanda, sobre todo de prever futuras necesidades para ya incorporarlas y evitar cambios rápidos. Entonces siempre van a querer pues las mejores calidades en el mejor tiempo
y lo más barato posible. Entonces ahí vais a tener que jugar en torno a las infraestructuras con muchos factores y muchas necesidades diferentes. Vale. Tipos de infraestructuras. Tipos de infraestructuras los dividimos para entenderlas mejor. Hay infinidad de tipologías y de maneras de dividirlas. Hemos escogido dos muy fáciles, muy sencillas, en función de si son estáticas o dinámicas o según la edad. En estáticas incluimos tanto la obra nueva como las modificaciones y adaptaciones. Son esas que no se mueven del sitio, por así decirlo. Son las que se quedan allí siempre. Y dinámicas son todas las complementarias. Son instalaciones que también pueden ser edificaciones móviles, pero esas estarían siempre complementando a las principales. En tanto que se construyen, aquí los llamamos barracones, edificios prefabricados. Son cosas que se ponen para responder rápidamente a una necesidad, pero que pueden moverse de un sitio a otro. Por eso se entiende como dinámicas. Y también a las instalaciones y a los equipamientos de mobiliario, equipamiento tecnológico e instalaciones, por ejemplo, como las interiores de un gimnasio. Son instalaciones fijas en el sentido de que no se mueven, pero sí que es cierto que a ese espacio estático se le puede dar un uso y hoy puede ser un gimnasio como mañana puede ser un aula tecnológica si le cambiamos los enchufes, se me ocurre, y cuestiones de ese tipo. Entonces, esa diferenciación estáticas y dinámicas. Y según la edad, en función no solo del año de construcción, sino también del año en el que se le empezó a dar un nuevo uso. Por ejemplo, imaginaros que en un edificio antiguo construimos una piscina. No solo tenemos que barajar la antigüedad del edificio, sino además el deterioro que va en aumento a la consecuencia de haber construido una piscina para uso universitario. En muchas universidades hay el deterioro que sufre ese edificio por haber construido esa piscina. Entonces tenemos que manejar la edad en función de tanto de la construcción como del nuevo uso que le hayamos podido dar. En segundo lugar, en esta slide hablamos del diagnóstico de infraestructuras. Si voy un poco rápido me lo decís, y si alguien tiene alguna duda también paramos. Pues seguimos con... Otto pregunta cómo recondicionar las instalaciones e infraestructuras ante las debilidades de los aportes por parte del Estado. ¿Cuáles estrategias usar? En ese tema, lo que más tendríamos que remitirnos es a la siguiente unidad, si mal no recuerdo, que ya es sobre búsqueda de financiación. Ahí en ese problema lo que necesitáis es recursos. Ya no es tanto una cosa de gestionarlas, sino de esa limitación que teníamos, que era el tema del presupuesto. Claro, y cómo hacer un manejo eficiente del presupuesto. No sé si te he respondido, Otto. Bueno, seguimos. Vale, con el diagnóstico de infraestructuras lo que se pretende es que la institución conozca realmente todo lo que tiene. Esto es especialmente importante en universidades grandes que lo tienen muy disperso o en universidades pequeñas de reciente fundación que han ido creciendo un poco por necesidad, pero que no han sistematizado toda la información ni la tienen bien organizada. Entonces, para eso se trata de hacer un sistema de inventarios que se puedan coordinar entre facultades, entre edificios y demás. Por un lado, en estos inventarios siempre tenemos que pretender que sean lo más compatibles posibles, de tal modo que si el rector quiere saber por facultad, por varias facultades, pueda acceder a toda esa información, con lo cual tienen que estar todos los apartados muy estandarizados. En todos debemos incluir lo mismo. Por eso hemos hecho una batería de apartados esenciales que podríamos aplicar en cualquier organización de cualquier tamaño y en cualquier lugar. Los bienes inmuebles que los que tenemos, la extensión, el año de construcción, el plano, todo eso es información que debe tenerse a mano y muy presente, ¿no? Hace poco, mira, se me ocurre, en Madrid, en la capital, prácticamente en el centro, se cayó un edificio porque el que hizo la obra no accedió al plano correcto del edificio y tiró un muro de carga. Con lo cual, tener el plano a mano es muy importante. Modificaciones que se hayan hecho, no solo saber esa construcción inicial, sino además llevar un seguimiento de todas las modificaciones que se han hecho, en las condiciones que se han hecho, problemas que se hayan podido encontrar, fecha en la que se ha realizado,
motivo de esa modificación tener un detalle para llevar un registro de cómo ha ido evolucionando ese edificio. Ahí pasó lo mismo por mal seguimiento arquitectónico, Luisa. Eso sí, es algo tremendamente frecuente y que tiene unas consecuencias ciertamente graves, con lo cual hay que tenerlo muy presente. No es por ser agoreros ni por ir pensando siempre lo que puede pasar malo, pero hay que tener muy presentes los planos. Por eso lo de tener los bienes inmuebles no solo el detalle de los mismos, sino además el plano de ellos. Las características de todas nuestras infraestructuras, pues, a lo mejor dicho, cuáles aplicaciones usan para el control de activo. Vale, Ángel, vamos a ver esto luego más adelante. Dime, Rodo. Vale, sí, me comenta Rodo, yo a toda la razón, que es que si no, lo que pasa es que vamos cortando cada 2x3 la webinar. Entonces, si os parece, las preguntas los dejamos para el final, y si queréis dejar algún comentario ahí, pues se queda, que yo mañana puedo revisar todos los comentarios que habéis hecho. Bueno, características de todas las infraestructuras, instalaciones con las que contamos, todas al completo, la localización, todo, la tecnología y los bienes muebles con lo que cuentan. Esto es muy importante, el tema de la tecnología y los bienes muebles. No podemos llevar, o sea, no podemos decir tengo esto pero no sé qué tengo dentro. Es importante saber cuántos, no sé qué he hecho. ¿Veis la slide? Se me ha cerrado la slide. Ya está, sí, se me había cerrado. Vale, contar con todo el... ¿No me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, claro. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues seguimos. Y eso, y la tecnología con la que contamos cada vez es más importante, porque si antes teníamos a lo mejor un proyector por aula y el profesor se iba moviendo con el portátil, pues bueno, pero ahora muchas clases tienen el proyector, uno de estos de... no me acuerdo ya ni cómo se llama, de los de luz, que ponéis se pone una transparencia y se proyecta, tradicional. Muchas tienen ya pues con un equipo de sonido, con un ordenador portátil dentro de la propia aula, con lo cual, a medida que se va aumentando el número de dispositivos, de conexiones a internet, de puntos de wifi y demás, tenemos que tener un control muy exhaustivo de todos los equipos con los que contamos. Básicamente porque además podremos tener un control de la antigüedad que tienen, de en qué punto estamos de obsolescencia y demás. Entonces, al seguimiento tecnológico hay que darle un valor aparte. Y luego un inventario con el detalle de los bienes muebles con los que contamos, mobiliario físico, con sillas, con mesas y demás. Vale. Eso en cuanto al diagnóstico. Insisto en el tema de que esa información pueda ser fácilmente exportable e intercambiable para que se pueda usar de un mismo modo dentro de toda la organización, por facultades, por departamentos, pero que todos manejen los mismos parámetros y los mismos apartados. Luego, en cuanto a la gestión de infraestructuras, se centra muchísimo en los nuevos espacios, tanto de construcción como de modificación. Por ejemplo, la Universidad de Alcalá tiene una parte de campus antiguo y una parte de campus moderno. El tratamiento que van a recibir van a ser muy diferente, porque las necesidades son evidentemente diferentes, al igual que en el entorno en que se lo desarrollan. No es lo mismo estar aislados de la ciudad que en el corazón de la ciudad, como está el campus de la Universidad de Alcalá, en el cual tendréis la suerte de estar. Pero en cualquier caso, siempre tendremos que tener presente, cuando nos embarquemos en la construcción o en la modificación, la inversión inicial que vamos a hacer, pero también los costes iniciales. Aunque podamos afrontar una inversión inicial, tenemos que prever y tener muy presentes en qué costes futuros nos vamos a comprometer. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que afrontarlos, sino que además es que si no lo afrontamos, esa inversión inicial la hemos perdido. Y luego el tema de la mala imagen de decir, no, construyeron esto y como no lo pueden dotar de todo lo que necesitan ni poder realizar todo el mantenimiento necesario, pues está abandonado o está dándole en mal uso, infrautilizado o descuidado. Entonces sí que es cierto que cuando hagamos cualquier nuevo espacio tengamos presente
tanto lo que tenemos que desembolsar ahora como lo que va a suponer en un futuro. Y en segundo lugar, la destinación real que le vamos a dar al espacio concreto. No es solo importante tener una buena idea de para qué puede ser usado, sino además saber que hay gente que lo quiere usar para eso, saber que realmente la inversión se corresponde con los usuarios que va a tener y que realmente sea lo que los usuarios estén necesitando en ese momento. La comunidad universitaria es muy grande, habrá que reunirse con mucha gente y muchas partes interesadas, muchos stakeholders, y hay que priorizar muy bien en qué invertimos, sobre todo si la situación económica no es muy boyante de la institución, que bueno, por desgracia suele ser así en muchos casos. La tendencia va a los edificios inteligentes, a integrar tecnología con construcción y con edificios. Entonces, teniendo presente esa noción, vamos a ir integrando poco a poco criterios de sostenibilidad, de eficiencia energética y demás. En España tenemos el Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, que la Universidad de Alcalá forma parte en él, y hay instituciones tanto públicas como privadas que asesoran, elaboran documentos y trabajan por difundir esta noción de edificios e infraestructuras inteligentes. Vale, voy a ver las dudas ahora que hemos terminado este punto. Muchas veces reparar es más costoso que comprar equipos nuevos, y a veces es mejor dar de baja un edificio y hacer uno nuevo, Luisa. Efectivamente, y es por eso que es muy importante tener en cuenta esos costes adicionales en los que vamos a incurrir, porque a veces no es necesario, y por supuesto siempre vamos a optar por construir o por modificar en función no solo de si tenemos espacio o no, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que eso nos va a costar. Vale, veo que no hay más comentarios de este punto. Podemos seguir entonces con el siguiente y ya acabo y vamos a lo importante de la webinar de hoy. El equipamiento y el mantenimiento. Volvemos un poco a lo de antes. Tener muy presente que el equipamiento ya no es solo lo tradicional, las mesas, las sillas, sino que además es el tecnológico, con todos los cableados, con todo lo que con todo lo que ello implica tener una universidad conectada, con una velocidad de internet decente y demás. Entonces eso lo tenemos que cuidar por separado, pero a la vez tenemos que tenerlo muy presente. La brecha digital surge por esa disparidad que se genera a la hora de la tecnología. ¿Dónde aparece? Puede aparecer dentro de un mismo país, entre países, dentro de una misma población, dentro de un mismo barrio, ya que va asociada a las diferencias, el nivel económico, el nivel educativo, muchas veces también en el marco legal. Todo eso, hay gobiernos que el tema del acceso a Internet lo restringen mucho y se genera una brecha digital. Pero sobre todo en la parte de los países subdesarrollados que no hay Internet, y en los desarrollados que no hay una capa de la población amplia que no accede a Internet, bien porque no sabe o bien porque económicamente no se lo puede permitir, con lo cual hay que tenerla muy presente. Nos planteamos con qué se retroalimenta. Se retroalimenta porque si no tienes recursos para acceder a Internet y ahora mismo la principal obtención de encontrar un nuevo empleo y demás es por Internet, vas a entrar en un círculo vicioso que va a ser muy difícil salir. Entonces hay que tenerla muy presente porque no es fácil de salir de ella y requiere de muchos esfuerzos por todas las partes para poder ir reduciéndola. Se dice que se estima que un 60% de la población no accede a Internet, o aunque acceda a él, no le saca el rendimiento medio que le podemos sacar. Entonces no es una cantidad nada desdeñable, la tenemos que tener presente. Y se mide, es muy difícil medirla, porque hay que medirla tanto a nivel cuantitativo, como acceso a la red, velocidad y demás, sino además cualitativo, por lo que decíamos antes, de esa calidad que puedes obtener, de ese aprovechamiento real que puedes hacer del uso de Internet. Voy a leer una duda. Dentro de una universidad, también es una facultad, y también hay una brecha dependiendo de la necesidad. Por eso hay que irla, no vamos a hacer facultades de primera y de segunda, o bibliotecas muy, muy modernas y otras muy, muy antiguas. Vamos a intentar llevarlas un poco a la par y ir trabajando por hacer cada vez más espacios comunes, de tal manera que no se desperdicien recursos. Fondo antiguo,
en áreas como la medicina o las ingenierías. Voy a ver para arriba. Claro, sí, cuanto más centralizados podáis tener los temas, como en este caso el tema tecnológico, más controlado vais a poder tener el tema. Pero siempre es cierto que todas las universidades, todas las facultades te van a demandar. Entonces tú tienes que ir gestionando esas demandas de tal manera que sea un reparto equitativo y que se acerque a las necesidades. Evidentemente, donde se imparta una ingeniería de software, probablemente van a necesitar unos equipamientos especiales que una facultad de historia, pero no por eso la facultad de historia tiene que estar con una conexión arcaica o sin wifi. Eso ya hay que ir viendo y hay que responder a todas las necesidades y sobre todo no generar una brecha, como decís, entre facultades de primera y facultades de segunda, que es algo que puede pasar, o entre universidades. O sea, es una brecha que aparece incluso dentro de una familia a nivel generacional, ¿no? Entonces, hay que tenerla en cuenta teniendo presente que el 60% se estima que no puede acceder a la red o que no hace un uso medio de la misma, con lo cual es una cifra que hay que tenerla presente y luchar para que cada vez sea más reducida. Bueno, en tercer lugar, insistimos en esa necesidad de mantenimiento que Luisa lo apuntaba, lo costoso que es. Entonces, para que sea lo más económico posible, ¿qué tenemos que hacer? Un plan de mantenimiento, tener claro qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué recursos va a contar? ¿Y qué medios va a necesitar? Luego elegir entre prevenir o reparar. Reparar siempre va a ser inevitable. Siempre va a haber pequeños desperfectos que tengamos que corregir y solucionar al momento. Pero en la medida de lo posible vamos a prevenirlos. Vamos a sentarnos a pensar en qué puede suceder, qué no puede suceder y qué mantenimiento preventivo necesita para llevarlo a cabo, incluido dentro de ese plan de mantenimiento. Y por último, proporcionar los medios humanos, que puede ser personal laboral, un PAS, de dentro de la propia universidad, también puede ser externo, se pueden subcontratar servicios, por ejemplo, se me ocurre el mantenimiento de jardinería, hay muchas cosas que se pueden subcontratar y entonces eso también vamos a tener que manejarlo. Y dotarlos de los medios técnicos que vayan a necesitar. Por favor, eso es importante porque en esto sí que van a necesitar. Requerirá de mucho diálogo con ellos, con el personal, para que puedan hacer su trabajo correctamente. Hasta aquí el contenido de la unidad. Es una unidad muy, muy sencilla y está más desarrollada en el temario. ¿Tenéis alguna duda o paso a las tareas? Pues paso a las tareas. La de aplicación es una batería de 20 ítems que tenéis que responder verdadero o falso. Es muy sencilla, no tiene mayor complejidad. Y la de reflexión tenéis que elegir entre dos temas, entre la brecha digital o los edificios inteligentes, hacer una propuesta. Hay un par de preguntas para cada uno de esas dos opciones, solo tenéis que elegir una. Y como guía, tened en cuenta que a esas preguntas se puede responder con un cuadro de mando integral. Lo tenéis en la unidad 6 del módulo 1, si no recuerdo mal, si no, buscadlo. Pero un cuadro de mando integral, si tratáis de ver las respuestas a esas preguntas en su totalidad, veréis que ese cuadro de mando os puede ayudar para plasmar la respuesta y no perderos en grandes desarrollos. Vale. El mantenimiento y la despreciación a futuro es necesario colocarlo dentro de los gastos de construcción. No, dentro de los gastos de construcción son los que vas a necesitar a la hora de construirlo, pero sí que es cierto que los vas a tener que presupuestar y tenerlos presentes a futuro, con lo cual los tienes que conocer, aunque no los tienes que imputar dentro de esa inversión inicial que hablamos como gastos de construcción. A ver, Jenny. A ver, las preguntas tú las puedes contestar como un texto largo o con un cuadro de mando integral. Si te paras a pensar en qué información te piden dentro de esa pregunta, verás que es un cuadro de mando integral.
Son exclusivas de ese punto, no. La pregunta A, la opción A tiene una pregunta y la pregunta B tiene otras preguntas. Pero la respuesta a ambas opciones, a y B, y sus respectivas preguntas, se puede hacer a través de un cuadro de mando. ¿Solo hiciste el cuadro de mando? Perfecto, sí, porque siempre y cuando ese cuadro recoja toda la información que se te pide con esa pregunta, es la mejor manera, y sobre todo porque a mí me resulta más rápido de elaborar un cuadro de mando y me ayuda a saber que he puesto todo lo que quiero poner que con un texto, porque con un texto tienes que estar más pendiente del estilo, de hilar todo el desarrollo. Luis Manuel. La introducción y la presentación. ¿De qué? Y los demás elementos no van. Dentro de la tarea, claro, los puedes poner, por supuesto que los puedes poner. Pero sí que es cierto que a lo que es el grueso de la pregunta lo vas a responder con un cuadro de mando integral. Tú lo puedes elaborar, darle una introducción, todo lo que sea que tú creas pertinente, por supuesto que puedes incluirlo, pero lo que es el grueso de la pregunta vas a ver que se responde perfectamente con un cuadro de mando integral, con los apartados correspondientes. La introducción y la presentación no, esas van fuera del cuadro, si es a lo que te refieres. La introducción iría antes del cuadro, luego presentarías el cuadro y luego el cuadro. No le vas a poner en una columna. Vale, perfecto, Luis Manuel. Muy bien, pues vamos a pasar a lo más interesante de la webinar de hoy. No sé si tenéis alguna duda, pero como sabéis, las dudas vamos a poder plantearlas por email, en mi perfil, en el grupo del TFM y también durante la semana presencial que nos vamos a ver. Aquí tenéis nuevamente el calendario del trabajo de fin de máster y hemos introducido, bueno, más que introducir, hemos puesto fecha a algo que ya planteábamos, que era un informe de avances, un working paper para darle un seguimiento al trabajo que estáis haciendo. Este informe de avances, que ya está publicado tanto en el muro como en el muro del TFM, se tiene que entregar el 27 de septiembre. Es un informe de avances que se va a entregar por email. Se me va a enviar a mí, a tutormigo@gmail.com, a nivel grupal. No, cada uno no envía su avance, sino que una sola persona, en nombre de todo el grupo, envía un informe de avances. Tenéis hasta esa fecha, pero sí que recomiendo que en la medida que de lo posible lo vayáis entregando antes. En él tenéis que incluir todo lo que veis aquí, el formato, el material, el índice, la bibliografía y sobre todo estas dos últimas cosas, las aportaciones al tema y las dificultades encontradas. ¿A qué nos referimos con aportaciones al tema? A todo ese valor añadido que vosotros dais, lo nuevo que hacéis respecto a todos los trabajos y literatura habitual que estáis manejando. ¿Cuál es esa vuelta que vosotros le estáis dando al tema? ¿Y por qué creéis que lo vuestro es realmente interesante y novedoso? Eso sí que queremos que lo dejéis claro. Y luego las dificultades encontradas, todo aquello que os haya surgido a lo largo del trabajo. Es una manera de depurar errores, tanto de los que ya han sido solucionados como de los que os estáis enfrentando con ellos ahora mismo, para poder aprender de qué se ha hecho, si se puede haber mejorado o qué podemos hacer si el problema persiste o la dificultad. En este sentido, y sobre todo para el tema de las aportaciones, os recomendamos que veáis los vídeos de los compañeros del año anterior. En el año anterior todos los alumnos tenían un tema principal y lo iban exponiendo. En el canal de YouTube están absolutamente todos, con lo cual veréis que más de unos coincide el tema, algunos están reformulados, pero ahí podéis ir dando una idea y sed críticos, o sea, no quiere decir que lo hayan hecho anteriormente es absolutamente perfecto, sino que, bueno, para que veáis un poco sobre dónde se ha trabajado ya, como otro material elaborado sobre el tema. ¿El formato te refieres a cuál herramienta utilizaríamos para la conferencia? Sí, Daniela. Por ejemplo, el año pasado había grupos que lo hacían los tres en conjunto en el mismo espacio físico, otros que lo hacían dos por un lado y uno por otro, otros que interactuaban entre sí, otros que lo hacían absolutamente aislados por separado y sin ningún tipo de coherencia entre ellos. Es a lo que me refiero un poco a esa puesta en escena, a ese uso de materiales de apoyo que le vais a dar.
Recuerden ser creativos. Gracias, Águeda. Alba, ¿puede poner la página anterior para ver la información inicial del TFM? Pues se fue la corrección. Esta presentación os la vamos a mandar por email. El material de apoyo, no, eso sería la bibliografía manejada. Me refiero al material de apoyo al el PowerPoint o el Prezi que vais a usar. O si vais a exponer, pues yo qué sé, si os ha ocurrido usar objetos para hacer algo. En lo que vais a apoyar, eso ya sería bibliografía, o fuentes bibliográficas o referencias bibliográficas. Vale, insisto en que esta presentación, como es especialmente importante, la vamos a enviar. Vale, esto es muy importante que lo hagáis para vosotros, para saber en qué punto os encontráis de una forma realista y poder planificar lo que os queda por delante, y para nosotros para poder daros ese feedback más personalizado cuando vengáis en la presencial. Entonces os pedimos que por favor lo enviéis antes del 27 de septiembre. Si alguno lo tiene ya elaborado, perfecto, o sea, cuando queráis, a tutormigo@gmail.com. Y paso al siguiente punto. Como sabéis, recordamos, ponencias individuales pero el trabajo en equipo, el sistema de evaluación, una puntuación y luego vosotros en Word o en PDF, no hay problema. La evaluación, nosotros os damos una puntuación y vosotros os repartís los puntos, ya lo repetiremos más adelante. Y luego la necesidad de hacer una memoria o informe final a entregar junto al TFM. Si queréis lo podéis hacer, pero eso no será objeto de evaluación. Sí que lo leeremos, pero en principio no es obligatorio. Julio pregunta si este material de webinar nos lo vas a mandar. Sí, lo voy a mandar, Julio. Vale, perfecto, pues paso a la siguiente slide. Vale, en la presentación de esta webinar, en el muro, os dijimos que íbamos a incluir una novedad. La novedad es la optatividad. ¿Cuándo se va a hacer efectiva esta novedad? En la próxima semana. El próximo lunes vamos a iniciar la unidad 7. ¿Rodo, es la unidad 7? Sí, pero ¿es la semana que viene ya? ¿La otra? Vale, perdonadme. Me he confundido en lo más tonto. Sí. Vale, el día 14 de septiembre. Vale, entonces aquí hay una rata. Gracias, Daniela. El día 14 de septiembre es cuando vamos a poder elegir entre estas dos opciones. ¿Por qué hacemos la optatividad? Pues es una manera de que podáis elegir un poco qué deseáis aprender, desde qué paradigma os queréis mover. En este caso se va a dar una opción A un poco más tradicional, más de lo que se ha venido hasta ahora, y en la opción B va a ser una opción más innovadora, un poco más rompedora con el paradigma actual, que seguro que os va a gustar. Esta opción B además va a venir en formato iBook, con lo cual va a ser más interesante en ese sentido. Es importante que tengáis presente que esta optatividad no implica decir o escojo A o escojo B y me pierdo A o me pierdo B. No, porque en la comunidad están dados de alta tanto la 7A como la 7B. Todos podéis acceder a todos esos materiales. Con lo cual no os vais a dejar nada fuera. Vais a realizar la tarea solo sobre uno de los temas, de una de las opciones, pero sí que vais a poder acceder a todos los contenidos de la otra. ¿Cuándo tenéis que decidir este tema? Antes del viernes 4 de septiembre, que es este. Sí. Vale, nos quedamos. Antes del viernes 4 de septiembre es cuando tenéis que empezar, que empezar a comunicarnos la elección de las dos opciones. Ya podéis acceder a ellas, con lo cual le echáis un vistazo y vais a poder hacerlo. ¿Cómo vais a poder elegir? Pues insisto, opción A y opción B, pero que tengáis en cuenta que son iguales. Todas tienen un tema con un material académico de una extensión similar. Uno está presentado en PDF, como hasta ahora venimos trabajando, y el otro como en iBook, que habíamos hecho nuestras pequeñas incursiones como Mindfulness y gestión de riesgos. El sistema de evaluación va a ser el mismo. Vamos a tener una tarea de aplicación y una de reflexión. Ya la tenéis también junto a los materiales. La presentación de la semana, cuando llegue el momento de la webinar, yo presentaré tanto la opción A como la opción B. Va a ser condensada porque van a ser dos, eso es, ya está colgado en la plataforma. Van a ser dos,
pero vamos a poder resumir una y resumir la otra para que estén en total igualdad de condiciones. Y luego la realización y entrega de tareas es el mismo sistema. Como he dicho antes, una aplicación, una reflexión se redacta en Word y se convierte en PDF o solo en Word o como deseéis y lo subís al perfil a vuestro perfil y yo lo evalúo. La ponderación va a ser la misma, todo está igual. Lo que pasa es que vais a poder elegir entre un material u otro y hacer las actividades sobre ese material o sobre ese otro. Dionisio comenta que no escucha. Voy a lanzar un test de audiencia. Por ahora gana ampliamente el que se escucha bien, con lo cual vamos a cerrarlo. Vale, perfecto. Este es bueno, y entonces hasta aquí la novedad. Y este es el calendario final de cuestiones adicionales que quiero que tengáis presente y que por eso vamos a hacerlo llegar por email. Porque este viernes vamos a tener que comunicar si hemos elegido 7A o 7B. Pongo una arroba de email porque me lo tenéis que comunicar por email. El domingo 6 de septiembre se van a cerrar la recepción de grupos de mindfulness y gestión de riesgos. El domingo 13 de septiembre será la última fecha para entregar el comentario acerca de la recomendación que hace Sonia. Y el domingo 27 es el último día para enviar los informes de avances del TFM. Tened presente estas fechas porque es importante. Podría repetir sobre la fecha 14 de septiembre, que es lo que tenemos pendiente para esa fecha. No, el domingo 14 de septiembre empezamos una nueva unidad. Empezamos la unidad 7. Lo que tenéis que hacer es, supongo que todos tendréis una agenda y en todas ya habéis marcado todos los inicios de las semanas académicas. Lo único que además de los inicios tenemos que añadirle este calendario. La comunicación de lección y el informe de avances es obligatorio, pero la publicación de actividades y el comentario sobre la recomendación de Sonia no lo es. Es voluntario, pero sí que es muy recomendable para esa dimensión social que tiene Migo. Sí, la vamos a enviar todo por correo de inicio. Mañana lo tenéis. Mañana por la mañana os lo haremos llegar absolutamente todo detallado y os haré un escrito en el que lo desarrollaremos. ¿Tenéis alguna duda más? Dime, Luis Manuel. Nos están sacando jugo, sí, Daniela, la verdad es que un poco sí, por eso insisto en esa voluntariedad, de tal modo que no se convierta además tú ya vas avanzada en las actividades. No se trata de que sea un sprint, que os deje con la lengua fuera, que no disfrutéis nada, sino que lo hagáis con gusto. Lo de comunicar la elección es simplemente eso, es 5 minutos. Lo que se tarda en enviar un mail, en echarle un vistazo a los contenidos y enviar un mail. Y lo del informe de avances sí que es algo que a nivel grupal os tenéis que sentar a hacer. Y las otras dos, las actividades y el comentario sobre lo que recomienda Sonia, eso es voluntario, pero insisto, es altamente interesante. Daniela dice, Julio, que tú tienes poco jugo. Dice otro que se acaban los cítricos. Bueno, si tenéis alguna duda, si no, ya lo dejamos hasta el próximo martes. ¿Qué nos tienen ustedes en la visita de la semana presencial además de las clases? Bueno, pero eso, Luis Manuel, yo eso no te puedo contestar porque yo no organizo nada en la semana presencial. He de decir que los compañeros del año pasado que yo los conocí quedaron muy contentos con todo lo que hicieron y creo que este año va a ser igual o mejor si cabe, con lo cual estate tranquilo de que lo que se va a hacer seguro que os va a resultar interesante y que os va a faltar tiempo para hacer cosas. Vale, gracias. Muy claro todo, vale, me alegro. Ay, no me digáis esas cosas. Una cosa más para que le digas a los compañeros. Dime, Daniela. No tenéis por qué justificar vuestra elección. Simplemente es elegir una u otra
para saber, para tener ya en adelantado información sobre por cuál opción os habéis adelantado y saber cómo va a ir evolucionando el tema. Pero no tenéis que elegir, insisto, ya están todos los materiales y podéis verlos tranquilamente, ambas opciones, ambas tareas y demás. En la opción 7b, en material complementario no está la interactiva que habitualmente está, sino que está la opción descargable en el formato iBook, con lo cual os recomiendo que si tenéis a cualquier dispositivo de Apple, un Mac, un iPad o un iPhone, lo hagáis con ello porque la interactividad, la interactividad es mayor, vais a poder hacer muchas más cosas con ellos. Luisa Mecanógrafa, gracias. Una cosa más, estudiante de asistencia a la Semana Presencial de Madrid. No es obligatorio, Glenis. Sí que es cierto que es una excelente oportunidad porque hay, bueno, por cuestiones obvias, ¿no? De las cuestiones que se cubren que se incluyen con el máster y todas las actividades que se programan. Con lo cual sí que en la medida de lo posible, pero desde luego no es obligatorio y tu nota o demás no se va a ver para nada afectada por ello. Jenny con Maoli. Vale. Si queréis, todos los que habéis estado en grupo, por si me ha escapado alguno, me mandáis un email. Tengo controladas a Jenny con Maoli, a Alexi con Luisa y con Ana Dolores. Gracias a vosotros por participar. Ha habido mucha participación y eso que apenas acabamos de llegar de las vacaciones. Bueno, ¿cómo conseguimos esa agenda detallada de esa semana presencial? A medida que se vaya acercando la fecha, Juan, os van a hacer llegar el horario concreto de ella. De momento queda un tiempo y no queremos hacer muchos envíos preliminares. Queremos que sea ya algo definitivo y consolidado en la medida de lo posible. Claro, y me comenta Rodo que en ese sentido, en información de la semana presencial, en la comunidad, en el apartado de semanas de formación presencial, ahí tenéis todo lo que vamos teniendo consolidado, ya podéis acceder. Hay ya varias cosas interesantes que podéis ir trabajando, ir echando un vistazo y adelantando con respecto a la semana presencial.